Sí, no, o sea, llevo mucho tiempo trabajando ese archivo, esos archivos, ¿no? De la contracultura y de los movimientos sociales en los años 70 y eso es fascinante, es un pozo inagotable, o sea, no para de salir agua de ahí, ¿no? Es realmente una época de una creatividad y de una imaginación, ¿no? Pues muy potente, ¿no? Y No, sí, lo no, de Reina Sofía fue una experiencia también muy chula, ¿no? Porque, bueno, en una exposición donde mezclábamos arte y documentación, ¿no? De una manera muy interesante y fue también eso como un formato distinto, ¿no? No es la charla académica, tampoco es el libro y te da un poco la oportunidad de eso, experimentar y con otros dispositivos, ¿no? De comunicación que son muy interesantes también. sí, sí, no, no, totalmente. Ya lo comprobé, por cierto, en Culpables, en tu Sí, famosa obra. Me la recomendaron. mira, Culpables por la literatura. mira, pues qué Que alegría. también es densa, ¿eh? Sí, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, Y muy era, experiencial. Muy con sí, las vidas de todos los personajes que van entrando ahí y un poco recentrar el foco, ¿no? Digamos, hacia la sí, transición. Pero sí. muy bien. Sí, fue un reto porque era o sea, un libro largo, denso, con mucha información, pero bueno, claro, o sea, intenté hacer un esfuerzo de escritura muy grande, ¿no? Para que no fuera más pesado de lo absolutamente necesario. Y ahora estoy con otro proyecto también sobre la transición más amplio, digamos, como saliendo un poco específicamente de la contracultura para meter, pues eso, asociaciones de vecinos, movimiento obrero, movimientos sociales, un poco un intento de contar una panorámica larga de la transición desde la perspectiva de las luchas ciudadanas, ¿no? Un poco en esa especie, digamos, ¿no? De enfrentamiento, por un lado con el franquismo, pero por otro lado también con la democracia posfranquista institucional, ¿no? Con los intentos de alguna manera de canalizar toda esa energía de cambio. Probablemente le conozcas. Aquí la obra clásica para Barcelona es la de Marc Andreu, la de Barris, Veïns i Democràcia. Y me encantó, Maravillosa. me encantó, me pareció estupenda. Sí. No conozco a Marc, pero el trabajo me pareció eso, iluminador, ¿no? ¿Es alguien que colabora con vosotros? ¿Con Sí, vosotros? ha hecho muchas cosas con nosotros. También toca una perspectiva que conecta mucho con lo que es la aproximación del museo hacia la ciudad. Claro, ¿No? Digamos, descentralizarla, digamos, intentar unir centro y periferia, digamos, claro. precisamente para interrogar la ciudad desde diferentes ángulos y en ese sentido conecta mucho. Y de hecho trabajamos mucho con asociaciones de vecinos Ajá, y por lo tanto, pues también esta historia, intentar explicar la historia de las asociaciones de vecinos claro. conectando con alguna cosa que tratabas en el vídeo, pues un poco al principio que no tenía una destinación política, pero que de golpe después deviene en algo distinto, ¿no? Entonces, Totalmente. y después ya con la transición ya consolidada, como de golpe pues pierde un poco la función, de nuevo con algo que comentabas, ¿no? Es decir, esas apropiaciones, Sí, tú hablabas del espacio público, pues del otro, de no sé ahora cómo llamarlo, pero un espacio institucional, digamos, alternativo, que sirve para determinado contexto y después de golpe queda fagocitado, ¿no? absolutamente, ¿no? Y de hecho no me dio tiempo a elaborar el argumento sobre el Born, ¿no? Pero claro, es un espacio donde se puede ver perfectamente todo ese, ¿no? Cambio en los agentes que están, digamos, luchando por la democratización y el control del espacio urbano en la transición, ¿no? Como un espacio destinado a desaparecer del skyline barcelonés, es defendido, reivindicado por asociaciones de vecinos, entran, ¿no? Los artistas contraculturales, montan esa gran fiesta que fue el Don Juan Tenorio en el 76, ponen el espacio en el centro, dan la visibilidad, ¿no? Y al final, digamos, es esa transferencia de capital poético la que acabará de alguna manera protegiendo, blindando al espacio, que luego, bueno, pues ¿no? Pues Carambolas acabará transformándose en una cosa que en los 70 hubiera sido totalmente impensable, ¿no? Acabará siendo patrimonializado, vaciado en el fondo, ¿no?
aunque luego pues bueno, también eso acaba, ¿no? O sea, hay muchas, ¿no?, intervenciones, pero claro, el proyecto inicial de esas asociaciones de vecinos era convertirlo en un espacio multiusos de tipo cultural, ¿no?, con talleres, un espacio para clases, charlas, encuentros, ¿no? Muy, o sea, muy interesante el primer, o sea, esos diseños que en el momento eran pensados como utópicos, ¿no?, pero que hoy en día pues son casi de sentido común, como quien dice, si los ves con un poco de, ¿no?, de perspectiva desde el derecho a la ciudad ¿no?, y toda la discusión contemporánea Hola, sobre el Germán. urbanismo. Hola, Merced, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un Bien. placer Bueno, saludarte. me ha gustado muchísimo. Entonces, de todas maneras, a mí el tema de la contracultura, los grafitis y los mensajes en paredes y esto me lleva a varias de lo que has ido diciendo y he ido reflexionando. A ver, lo primero que se me ocurre es que es un movimiento que albergan las universidades y los jóvenes con una cierta calidad intelectual, por decirlo, al principio, que son los que emiten esos mensajes que tienen soterrado o pues otro tipo de lectura. Entonces, que también que esto se produce evidentemente sobre todo en grandes ciudades y que en ciudades chiquititas, por ejemplo, yo soy de Granada y esto no se producía, en ciudades pequeñitas y evidentemente en poblaciones grandes, no hablo de Sabadell o algunos sitios porque están alrededor de universidades, esto era un fenómeno más atípico. Después, como que al ver la utilidad de este nuevo medio de comunicación, el mensaje, o sea, se apropian las clases populares, como tú dices, de asociaciones de vecinos, de esta capacidad de comunicación que tiene el graffiti, que tiene la rotulación, que tiene... Y se van y como pierde un poco esa calidad estética y tal, incluso yo me acuerdo que bueno, yo he trabajado en el ayuntamiento en varios servicios y yo me acuerdo de unas campañas horrorosas de aquellas de borrar todo tipo de grafitis de todas las paredes como si fuera algo marginal, feo y tal. Y luego un proceso de que se ha vuelto arte, o sea, ahora es arte y es institución, incluso se paga por ello. Entonces, yo creo que el papel, evidentemente, en las grandes ciudades de la época postfranquista, del 76, 77, todo eso, fue formidable. Después se dio la vuelta y este tipo de comunicación ha ido evolucionando, no tiene el mismo sentido al inicio que digamos pues 20 años o 30 años después. Y ahí lo dejo. Sí, vale. Pues, hombre, o sea, has tocado un montón de temas, ¿no? Y creo que muy acertados, ¿no? Claro, por un lado, o sea, ahí, digamos, una primera manera de enfocar el asunto es plantear que lo que llamamos graffiti son en realidad cosas muy distintas o cosas de muchos tipos, ¿no? Por un lado, existen formas de inscripción en los muros, ¿no?, de mensajes políticos, irónicos o simplemente lúdicos, pues desde Pompeya es el ejemplo clásico que siempre se pone desde antes, ¿no? Esto en el libro fantástico de La ciudad letrada de Ángel Rama nos cuenta cómo la misma ciudad colonial hispana en América Latina se configura desde una escritura oficial, una cultura letrada, vinculada al Estado, al imperio, a la corona y a la iglesia, pero al mismo tiempo desde un contradiscurso que se va elaborando en tapias, en los muros, en los límites de esa ciudad letrada, con un límite muy evidente, ¿no?, que es quién puede escribir, quién puede leer, ¿no? Esa es la primera, digamos, barrera propiamente del graffiti, ¿no? O sea, como una barrera alfabética, que es también
una marca de clase, una marca de pertenencia. De hecho, es muy interesante un campo en los graffiti que tiene que ver con las faltas de ortografía, ¿no? Como yo tengo registrado un graffiti de principios de los 80 que pone carbón, quien lo lea, ¿no? Entonces, como que ahí aparece una fonética alternativa que tiene que ver con las hablas orales que se vehiculan esa escritura mutante en el límite de la ciudad letrada, pero al mismo tiempo haciéndola inflacionar, no haciéndola mutar de alguna forma. Entonces, por un lado, sí, efectivamente, o sea, es un fenómeno que se verifica en cada tiempo, en cada momento, con unas claves específicas, pero por otro lado, es un fenómeno que puede ser pensado en la larga duración. Sí que es cierto que es un fenómeno evidentemente urbano, no estoy tan seguro que sea un fenómeno universitario, pero sí es cierto, y en eso te doy la razón, que en el contexto del 68, del largo 68, empezaría, o sea, de las protestas de mediados de los años 60, los campuses se llenan de este tipo de escritura con una densidad y con una forma y con unos giros que son los que van a caracterizar las formas de escritura de graffiti de los años 70. Y sin embargo, o sea, desde una perspectiva histórica en la relación con el franquismo, los graffiti aparecen mucho más, ¿no?, en barrios obreros, en tapias, en lugares casi marginales, por una razón muy sencilla, que era espacios en los que era mucho menos expuesto realizar esas pintadas, sobre todo en el contexto de la posguerra inmediata, donde la represión era salvaje y, digamos, hay casos documentados, ¿no?, de personas que fueron asesinadas por hacer grafiti o hacer pintadas, ¿no? Entonces, sí, a finales de los años 60, digamos, hay una especie de innovación en el uso de la pintada a través de, digamos, la inclusión de todo un lenguaje creativo, o sea, de lo irónico, del humor, de todo, digamos, el espíritu 68ista, pero hay una historia anterior que no pasa por las universidades ni pasa por la juventud especialmente educada. A mediados de los años 70, las ciudades se han llenado, los barrios marginales, o sea, por ejemplo en Vallecas, la proliferación de graffiti es inmensa. Es verdad que no en todas las zonas, incluso dentro de las grandes ciudades, no en todas las zonas, y ahí hay fenómenos muy curiosos, igual que en los años 80 con el graffiti, digamos, de inspiración norteamericana, propiamente de la cultura hip hop, va a aparecer más en unos barrios que en otros, y muchas veces se debe al elemento aglutinador de un pequeño grupo de personas o simplemente al liderazgo carismático de un pintor, de un artista, de un graffiti writer, ¿no?, que tomará la iniciativa y generará un fenómeno de imitación con éxito. Entonces, o sea, en el nivel micro es muy interesante ver qué es lo que hace que haya eclosiones en unos lugares y no en otros, luego y cómo se circula y se pinta entre barrios. Es verdad que en las ciudades pequeñas el grafiti en general se da con menor densidad, pero eso tiene que ver, evidentemente, también con la exposición a la mirada y a la vigilancia, en un contexto donde, como contaba en la charla, ¿no?, pues la policía podía disparar perfectamente a quien viese pintando. En el caso de Granada, me consta que en el Albaicín, por ejemplo, sí que hubo pintadas en la transición, ¿no? No sé con qué densidad o no, creo que eso se puede investigar muchas veces. Presuponemos, o sea, como que muchas veces nuestra mirada hacia el pasado depende mucho, ¿no?, de nuestros recuerdos, y luego pues se dan fenómenos que a lo mejor no han quedado huella de ellos, no han quedado huellas, pequeños rastros, y en cuanto escarbamos un poco de repente aparecen cosas. Es cierto que muchas veces la proliferación de esos grafitis depende, por ejemplo, de vehicular luchas concretas, ¿no? Yo tengo una ciudad muy pequeña también, Pontevedra, donde los grafitis son escasos, pero una serie de luchas ecologistas contra la presencia de la papelera en Celnosa, en la ría de Pontevedra, un proyecto impuesto por el régimen y discutido en el contexto de la transición. Este espacio genera un movimiento y alrededor de ese empiezan a aparecer pintadas, murales, ¿no? Entonces, como que eso también es muy interesante, ¿no? Como insistía en eso en la charla, en unir, digamos, tanto el decir de ¿no?, las paredes con las acciones, ¿no? No son fenómenos desvinculados, son fenómenos
que se suelen dar en conjunto. La presencia de esos trazos nos habla de la presencia de sujetos políticos colectivos en movilización. Hay que tener cuidado también, de todos modos, con asumir, digamos, la inexistencia del graffiti en lo rural, ¿no? En cualquier pueblo de España había esos famosos grafitis, ¿no? De vivan los quintos, o Manolo se casa con Manola, ¿no? Como que este tipo, digamos, de escritura popular, festiva, jocosa en ocasiones, se ha dado y se sigue dando, ¿no? Hoy en día. Y otras veces también aparecen formas escriturales vinculadas con la resistencia política, con las identidades republicanas, por ejemplo. Hay un caso muy interesante en el campo de concentración de la isla de San Simón, en la ría de Vigo, por ejemplo. Los prisioneros republicanos inscribieron Teruel en una zona del campo como una especie de grito de esperanza en el contexto de la contraofensiva republicana a medida de la guerra civil. Entonces aparecen a veces en espacios naturales estas marcas, ¿no? que nos manifiestan, digamos, la presencia de sujetos políticos desaparecidos, de víctimas, ¿no? De derrotados. Otro caso fascinante que he estudiado es el de José Meijón, un grafitero prácticamente analfabeto, pero con unas grandes habilidades como cantero en Marín, un pueblo marinero de la costa gallega, que durante 40 años hizo una obra de escrituras, de grafitis, digamos, petroglifos, de grafitis en la piedra, en toda la comarca, escribiendo el texto de la represión franquista, una persona, digamos, que fue psiquiatrizada en varias ocasiones. Entonces, a veces aparecen, digamos, los grafitis donde menos se lo esperan, ¿no? Muy vinculados a las necesidades de expresión de sujetos marginados o con una historia, digamos, con un proyecto de memoria y de testimonio. Luego, por otro lado, es muy interesante el cambio de paradigma que mencioné en la charla entre, digamos, el graffiti o la pintada de los 70 y la de los 80, ¿no? De hecho, usar el término graffiti para los 70 es un poco un anacronismo, porque el término de época propiamente era pintadas, ¿no? Las pintadas. Y había las pintadas y había los murales, ¿no? Que eso ya eran visuales, ¿no? Digamos, tenían proyectos de otro tipo. Eran como los dos grandes lenguajes de los muros. El lenguaje muralista, vinculado a grandes representaciones colectivas de la tradición, digamos, popular pues del muralismo latinoamericano, pero también de pues, todo lo que significó los proyectos muralistas del universo socialista, ¿no? Como una especie de lenguaje propiamente colectivo, y ahí hay muchos tipos de intervenciones, y luego propiamente la pintada como una especie de, ¿no? digamos, serían tweets, ¿no? Hay algo ¿no? de esa grafitosfera en transición, en discusión, en polémica, que hoy cuando estaba repasando las notas me acordaba, digo, esto en realidad hoy podemos pensarlo como en clave ¿no? de redes sociales. O sea, hay algo de ese tipo de interacción y de ese tipo también de violencia que en ocasiones no articula esa interacción, pero también de la libertad expresiva que esas tecnologías posibilitaron en ese contexto, que hoy nos puede ser familiar pensarlo desde esa clave, ¿no? Pero la pintada de los años 70 es fundamentalmente sucia, ¿no? O sea, no es hermosa, o sea, a lo mejor dicho, tiene una estética cuya violencia tiene que ver con su propia fuerza, su negrura, su tachado, su reescritura, ¿no? Otra cosa es lo que va a empezar a pasar en los años 80. ¿Por qué? Porque aparece una nueva tecnología, que son un nuevo tipo de spray que vienen de Nueva York, y hay ahí a principios de los años 80 un documental muy influyente que se llama Graffiti Wars, que nos habla de la emergencia de una nueva escena vinculada a la juventud de Arrabal, afroamericana y latina en Nueva York, que empiezan a pintar los metros, y eso es una revolución muy compleja, fascinante, que irradia, y en España se activa y aparece una juventud que empieza a pintar con spray y hace otro tipo de cosas, ¿no? Y eso es una revolución estética en el mundo, digamos, del soporte, porque lo que se hace es tratar la pintada de mural. Se convierte la palabra en las letras en verdaderos cuadros, ¿no? Y se pierde un poco el sentido comunicativo. O sea, hay un elemento formalista, o sea, el mensaje, la forma es el mensaje muy, muy claramente, y es otro universo que hereda, sin embargo, el apoyo, por ejemplo, popular que había alrededor de los murales, ¿no? Y hay testimonios suficientes de los vecinos
invitando a comer a los grafiteros porque veían que el tipo de plan, ¿no? de intervención que estaban produciendo sobre una ciudad fundamentalmente fea, gris, ¿no? Era embellecedora y por lo tanto era dignificadora, ¿no? Eso es muy importante. Yo creo que como frente al gris del desarrollismo, ¿no? El mural y después el graffiti de los 80 supone una dignificación. Otra cosa es que a mediados de los años 80, cuando empiezan las primeras legislaciones contra el graffiti, claro, hay una idea de que eso es de que eso ensucia, ¿no? Porque siempre los colores del pueblo, los signos del pueblo, las pintadas del pueblo son sucias frente a esa especie de silencio que impone el régimen de gobierno de la ciudad desde el poder, ¿no? Y esa idea de que, o sea, de la naturalización del gris, la naturalización del hormigón o del cemento como el color natural de la ciudad. Esto es muy interesante hoy en día, por ejemplo, en Galicia estamos teniendo un debate muy fuerte sobre lo que se llama el feísmo, que son las formas de intervención y de diseño populares no reguladas, ¿no? Que hacen que, por ejemplo, un paisano utilice una rejilla de colchón para cerrar su finca, ¿no? Frente, digamos, a la homologación de los procedimientos constructivos, ¿no? Que eso sería, digamos, la neutra, ¿no? Entonces, digamos, en lo que serían las formas, digamos, no homologadas de intervención paisajística o de diseño, pues estaría, digamos, operando una supuesta fealdad que en realidad es una disputa por quien tiene derecho a producir las formas de la realidad, ¿no? En ese sentido, pues claro que se nombra como sucio y se habla de ese borrado, que creo que has capturado, Mercè, muy bien toda esa idea de la violencia que había detrás de esa idea de la limpieza del espacio urbano, ¿no? Y por último, un comentario muy rápido sobre la institucionalización del graffiti, totalmente, y su musificación. Al mismo tiempo, y esto es lo más fascinante de todo, que es que el propio graffiti pierde su materialidad o su condición material. O sea, antes el graffiti era una intervención efímera que requería de la presencia de un cuerpo en el espacio. Es decir, o estabas en el lugar y en el momento adecuado, o el graffiti nunca lo ibas a ver. Necesitabas realmente pasar por el espacio. Hoy en día, si bien es sabido que el graffiti como una forma de arte contemporáneo circula en la red, ¿no? Y los grafiteros, por muchas razones muy distintas, operan con la imagen del graffiti, ¿no? Pues el graffiti pasa a ser más la fotografía del graffiti o su imagen pues, producida que la propia inscripción concreta en la ciudad y digamos, toda la poética del azar que articulaba la presencia y la ausencia de esos signos en la ciudad de los 80, ¿no? Y creo que un poco, ¿no? O sea, el graffiti de Haring en el Marbach, con el que concluía un poco la charla, o sea, yo estoy pues, a favor de esa recuperación de ese graffiti, me parece muy, muy interesante, pero también profundamente problemática porque cruza todos estas tensiones que hemos estado comentando, y Mercè, y que has traído a la conversación. Bueno, Germán, tenemos una pregunta de una compañera sí. que dice que te quería preguntar por qué no has hecho ninguna referencia a la canción Protesta, Sí. que has hablado de poesía, que has hablado de arte, pero no has hablado de música. Sí, o sea, es verdad, debería haberlo hecho, no hay, es uno de los vehículos fundamentales de comunicación poética y artística del contexto, y hay muchos graffiti que tienen que ver con frases y con palabras de esas canciones. En otros trabajos he escrito, ¿no? Pues, sobre personajes como Chicho Sánchez Ferlosio, ¿no? O como pues, todo el trabajo del grupo de La Mandrágora, que me han parecido fascinantes. Pero, por ejemplo, he mencionado la presencia de Curiel, Antonio Curiel, que además de poeta era cantautor, ¿no? Y me parece que hay unos diálogos interesantísimos entre movimientos sociales, comunidad, y a través de la palabra poética cantada, ¿no? No tenía ningún buen ejemplo, por ejemplo, ¿no? de esos grafitis ¿no? tomados o a partir de canciones, ni de canciones que hablasen de graffiti, ¿no? Pero o sea, por eso quizás para el tema específico de esta sesión me he quedado un poco en un lado, ¿no? Pero desde luego que me parece una de las formas poéticas principales de la época, y de hecho en esa ocupación del Born de la que hablo puntualmente hacia el final,
pues hay toda una serie de recitales de distintos músicos. Está Pau Riba, por ejemplo, que es otro músico que no hace exactamente canción protesta, pero que de alguna manera representa digamos, la innovación dentro del género en el contexto de la psicodelia, de la música del rock progresivo. Ahí se están dando también formas líricas muy interesantes, ¿no? Así que desde luego. Si queréis, bueno, algún comentario, no sé, improviso una cosa. Si alguien quiere hacer alguna pregunta más, aprovechadlo. Resumiendo, hay una cosa que me interesaba mucho de lo que estabas comentando, que me estaba haciendo pensar, que muchas veces cuando pensamos en el espacio público, pensemos Arendt, Habermas, compañía, parece una manera. También es muy interesante el lado contrario, el espacio público oculto, James C. Scott y compañía, pero aquí nos movemos en algo contrario, ¿no? Es decir, no se mueven ninguno de los dos paradigmas contrarios del espacio, porque no es un espacio público, sino tampoco es un espacio público oculto, sino que es una apropiación o intento de apropiación, intervención momentáneo, provisional, en un espacio público, ¿no? No sé si por ahí entraría Lefebvre o no, que de golpe en un momento lo has citado implícitamente. Pero lo que me interesa de esto es cuando en algún momento se ve que de golpe las cosas a partir de ahí pueden aparecer de otra manera. Me explico. En las tachaduras que se hacen respecto a los grafitis, has comentado, claro, ahí generan diversas paradojas, ¿no? Por ejemplo, entonces, de golpe, digamos, el régimen no puede eliminar, digamos, todas las pinturas y en algunos momentos las está tachando, interviene, pero cuando interviene hace mucho más llamativo lo que ha sido justamente la actuación subversiva. Y de alguna manera la actuación del poder es impotente, ¿no? Porque de alguna manera es como ostras, intentamos tapar, por así decirlo, el contenido, el mensaje, pero lo que no podemos tapar es que aquí ha habido una intervención. Justamente lo hace mucho más obvio, ¿no? Y eso me parece muy interesante porque de alguna manera, en este tipo, o al menos a partir de determinado momento, no sé cuándo, cuando ya no puede el régimen controlar todas estas intervenciones, lo que se está viendo de alguna manera es cómo se está subvirtiendo ese espacio y cómo de alguna manera se está utilizando un espacio del poder donde el poder no puede responder como poder, sino desde la impotencia. No sé si me estoy explicando mucho, pero me parecía muy interesante porque de alguna manera era como evidenciar los límites que había ahí, ¿no? Y esto me gustaría, yo soy muy fan de la memoria romana y de la damnatio memoriae, por ejemplo, famosa, sobre la cual se dicen muchas cosas que son mentira. La damnatio memoriae nunca era la abolición de la memoria, sino que también eran tachaduras en la mayoría de casos, eran mutilaciones. Y en muchos casos no eran de arriba abajo, sino de abajo arriba. No, las más famosas son las de, bueno, en realidad Calígula nunca fue condenado, eso es una mentira. Nerón sí que lo fue Domiciano. Pero lo que es muy interesante es que hubo casos, por ejemplo, en el caso de Nerón, sí que hubo condenas por parte del pueblo. Cuando mató a su madre, el pueblo empezó a colgar sacos en las estatuas en honor a Nerón, como para decir, tú serás el siguiente en morir. Cuando Constancio subió los impuestos, lo que hizo el pueblo fue derribar las estatuas o ponerlas boca abajo y darles de latigazos delante del mundo, ¿no? Entonces, de golpe, de alguna manera, lo que era un espacio propio del poder era subvertido, ¿no? Y también en ese sentido desde abajo, y donde en muchos casos el sentido mayor era mutilar. Porque la mutilación, la condena auténtica de la memoria, no era eliminarla, sino que era dejar marcas. Porque justamente si no, no se podía mostrar la acción, la intervención, ¿no? Entonces, el sentido de hacer una intervención era que de alguna manera pudiera dejar huellas incluso cuando intentara ser reparada. Y entonces me interesaba mucho este juego tuyo, y perdona por todo el rollo que te he metido, pero que me parecía muy interesante porque de alguna manera nos encontramos con estos juegos que nos damos con un espacio político que es muy complejo, que no es ideal como en algunos autores, que tampoco, digamos, funciona solo, aunque de manera muy interesante muchas veces también, en lados ocultos, al margen del espacio público, sino por esas tensiones, ¿no? Y en ese sentido me ha parecido muy, muy fascinante. Me parece apasionante lo que estás trayendo, ¿no? Y aprovecho para pedirte recomendación bibliográfica sobre la damnatio memoriae, si conoces algún libro o artículo sobre esta cuestión. Yo soy del museo, te paso, tengo un mail y ya te escribo luego. Ah, si pues quieres. me encantará porque esto es un tema que a mí me interesa mucho y desde luego pues no conocía estos casos, ¿no? de flagelaciones de estatuas, me parecen apasionantes. Claro, o sea, yo en algún trabajo he descrito
el proceso democrático de la lucha por el espacio y por las instituciones como una especie de paso de lo común a lo público, ¿no? Específicamente en el contexto de la transición. Por un lado tenemos un espacio definido desde lo estatal, ¿no? Con un concepto típicamente, digamos, de antiguo régimen, de dogma, ¿no? De soberanía total, control centralizado sobre el espacio y límites muy claros de lo que puede ser hecho o no puede ser hecho en ese espacio, con una vigilancia en principio plena, que evidentemente tiene sus fisuras y sus desbordamientos y que siempre es contestada, siempre fue contestada desde el 39, ¿no? Si no de antes, porque evidentemente es la historia, o sea, siempre tiene ¿no? genealogías. En el contexto de los años 70, en ese momento de emergencia ciudadana, que es anterior a la propia muerte de Franco y que tiene tiempos y temperaturas muy distintas en función de en qué zonas, ¿no? del Estado, y en Barcelona, en el contexto ¿no? del área industrial, es especialmente caliente desde fechas muy tempranas, ¿no? Y hay la práctica, una pérdida, ¿no? del control o una tolerancia ante la pérdida del control que hace que sea posible que las Ramblas pasen cosas antes de la muerte de Franco que serían en teoría impensables en Madrid o en Salamanca. Pero sí que es verdad, digamos que hay ese momento de emergencia, de toma de la palabra, pero toma del espacio con los cuerpos, de desobediencia civil, en el cual el espacio pasa a ser reclamado como un common land, ¿no? Como una zona común en la cual es la voluntad de participar en él la que autoriza a hacerlo. O sea, la ciudadanía entendida, el derecho ciudadano entendida como condición derivada de la voluntad y de la acción de participación y de la toma de responsabilidad y de riesgo que viene derivada de la misma, ¿no? En los textos que citaba de Ajo Blanco, de Tony Puig, a propósito, ¿no? de la defensa de los graffiti, este lenguaje es muy claro. De hecho, dice, ¿no? La pared es del ciudadano, de todo aquel que tenga algo que decir y quiera hacerlo, ¿no? Con el spray, con la brocha, con la palabra, como quiera, ¿no? De alguna manera, la ciudad es un espacio en común que ha de ser reinventado. Dice, lo que los peninsulares necesitamos es mudarnos de estética, no nos gustan las ciudades grises, no nos gustan las ciudades pintarrajeadas, ¿no? Entonces, de alguna manera, la responsabilidad de construir el régimen estético de esa democracia que viene, de esa democracia ciudadana, depende de la participación colectiva en esa zona común, que sería la ciudad entendida como comunalidad, y por lo tanto la ciudadanía significaría la responsabilidad de formar parte de ese proceso, ¿no? En el proceso de autogestión del Born, en la realización del festival del Don Juan Tenorio, del 76, Don Juan Tenorio Gay, construido con 10 Don Juanes, un experimento, ¿no? de género y de relación con la propia tradición poética española, pero al mismo tiempo una parodia del acto que estaba teniendo lugar en el Valle de los Caídos. El Don Juan era el Don Juan Carlos también, o sea, como que había un montón de claves, o sea, un acto profundamente político, casi alegórico. En ese contexto, los propios actores actuaron desinteresadamente, hubo muchísimo trabajo en común, no cobrado, no hubo entradas, o sea, fueron miles de personas al espectáculo, y había algo en esa generosidad que tenía que ver con una forma de entender la cultura, anónima, colectiva, participada, efímera, pero también pódera, ¿no? Totalmente alejada de la noción que hoy tenemos de evento-espectáculo, ¿no? En esa manera digamos, de toma desbordante del espacio y de su gestión en régimen común, del espacio, de la palabra, de los servicios, es lo mismo que rige, por ejemplo, la forma de construir las escuelas en los barrios, ¿no? Necesitamos una escuela, no nos da licencia, ocupamos el solar vacío, que es un solar que pertenece a una constructora y que está especulando con él, pues nosotros construimos un chiringuito y aquí damos clases, ¿no? Conforme va a tener lugar todo el proceso transicional y después de la aprobación de la Constitución y sobre todo las elecciones del 79, y esto es muy interesante en la discusión sobre la transición, hay un elemento clave que es que el contexto de Suárez tenía muy claro que las primeras elecciones tenían que ser legislativas, que lo que nunca iban a permitir eran unas elecciones municipales, ¿no? Porque esto permitiría un determinado proceso de construcción de la democracia desde abajo. Y sin embargo había distintos partidos políticos que pretendían hacerlo desde ahí. Decían, como, bueno, primero, digamos, democraticemos los ayuntamientos,
y demos a partir de ahí una educación ciudadana que acompañe ese propio proceso, ¿no? Como montar la democracia desde arriba, montarla desde abajo. En el contexto del 79, cuando se dan los primeros ayuntamientos democráticos, esta tensión entre lo común y lo público se va a dar desde el principio, ¿no? Y en muchos casos, digamos, con políticas activas muy claras. La Tierno Galván limita, por ejemplo, el uso de los ensayos, de los locales de ensayo en la periferia madrileña. O sea, como que hay determinadas zonas, ¿no? digamos, de articulación vecinal cuya existencia o juvenil, cuya existencia van a depender directamente de decisiones administrativas tomadas por ayuntamientos en el contexto del 79. O sea, hay una gran riqueza de ejemplos. Pero, por ejemplo, en el caso de las escuelas, de los hospitales, de los centros vecinales, ahí la idea es, ¿no? Como el Estado o las corporaciones se hacen cargo de esas demandas y las asumen como propias, ¿no? En ese proceso, además, hay un elemento muy importante que es la captura de un gran número de capital humano, ¿no? Procedente del entorno asociativo, vecinal, ¿no? Como estos activistas transformados en gestores de tiempo libre, en gestores culturales. O sea, como hay una profesionalización también que acompaña ese proceso, y de repente estos hospitales, por ejemplo, conquistados por los vecinos, se van a convertir en hospitales públicos, ¿no? Que van a formar parte, digamos, de la construcción del estado de bienestar, de la suficiente construcción del estado de bienestar en los años 80, ¿no? Y es muy interesante que será en las fechas recientes, a partir de la crisis del 2008, cuando estos espacios, que en muchos casos han sido privatizados después, en los años 90, amenazan con desaparecer, cuando esa memoria de la construcción común de esos espacios se reactive, ¿no? Y ahí aparezcan todas estas nuevas formas de movimiento, en cuyas propias prácticas a mí me recuerdan muchísimo a las formas de movilización propias de los años 70, ¿no? La utilización también, ¿no? de dispositivos estético-políticos, de eso que hoy llamamos artivismo, que es una palabra problemática, pero que ya se estaba dando en los años 70 claramente, esta escuela, ¿no? Esta maqueta de escuela, de construir la escuela en pequeño para poder hacer en grande, ¿no? Todo este tipo, digamos, de prácticas poéticas que también son rituales populares y que, como bien nos recuerdas, enlazan con tradiciones muy, muy antiguas, como estas de los romanos con los sacos, ¿no? A mí me hizo pensar también en el contexto popular gallego, una tradición que tiene siglos de historia, es el entierro bufo, ¿no? Que cuando hay una protesta ante un líder político, ante un representante vecinal, un alcalde que no está cumpliendo con sus digamos, obligaciones respecto de la comunidad, se organiza un entierro paródico, con un féretro, con velas a la puerta de su casa, y de alguna manera se performa la muerte simbólica, la muerte social de ese vecino, ¿no? Y digamos, estos entierros bufos, ¿no? También aparecen muchas veces con peleles, con guiñoles, ¿no? También aparecen en distintos contextos, particularmente de huelgas, por ejemplo, ¿no? en los años 70, ¿no? Entonces, claro, ahí tenemos, digamos, estructuras antropológicas de la protesta muy, muy antiguas, ¿no? Que se activan y reactivan en distintos contextos, muchas veces sin conciencia, una conciencia de su origen, ¿no? Pero eso es, digamos, también lo que garantiza su vida, ¿no? Que no, o sea, digamos que están disponibles, ¿no? Están vivas en ese sentido. Y la iconoclastia me parece, perdón, o sea, como que me parece muy acertado, o sea, la idea esa de que en realidad la iconoclastia tiene la historia del triunfo sobre una forma frente al borrado, ¿no? Y en ese sentido, claro, toda la discusión sobre la retirada de las estatuas, que ya empieza en la transición, es clave, ¿no? En ese sentido, ¿no? Una forma profanada tiene más historia, sin duda ninguna, ¿no? Sí, eso además nos llevaría a otro debate, pero este no es, que es el de la distinción entre vandalismo y iconoclastia. Vandalismo, la palabra creada por Albert Grégoire en la Revolución Francesa, precisamente, digamos, para intentar pues calificar ya, valorar de una manera concreta esos actos que se estaban dando, que en muchos casos ahora se prefiere calificar de iconoclastia, ¿no? Y que esto ya sí que tiene una tradición, digamos, muy, muy variada a lo largo de la historia. No sé si hay alguna pregunta más, alguna cuestión más. Bueno, yo, a ver, no yo sé. os tengo que dejar, Mercè, lo dejo en tus manos. Vale, gracias, hasta luego. Me espera la criatura, lo siento, es Vale. la hora de cenar aquí. Y muchísimas gracias a todos. Que vaya bien. Gracias, Edgar. Claro.
Bueno, yo no sé, igual igual no tiene sentido lo que yo estoy pensando, pero a ver, hay como un hilo, que es este hilo de la protesta, la queja, la reivindicación, pero yo quería ir al lado más, el otro hilo que es más fino, que es el arte, es que produce. Y yo te quería preguntar si para ti Brosa y el juego de sus letras en las paredes significa, ¿tú verías una relación con que la fuerza de la palabra en los muros? Sí, no, o sea, no tengo conocimiento de los textos no, públicos de Brosa, o sea, no sé Bueno, exactamente. habitualmente él pone, bueno, el Espai Brosa, que es un Espai de Barcelona, pues son letras que están en las paredes y, a ver, a mí siempre me han llamado la atención porque es como si fuera la fuerza de la letra, de la palabra, escrita en un espacio artístico. O sea, para mí me lleva al mundo onírico de que la fuerza que tiene una palabra es mucho más, es como el otro lado. A ver, no es lo que tú estás diciendo, que es el lado de la reivindicación, de la lucha social, es el otro lado de que se vuelve tan fino y tan fuerte como una A colgada en una pared. Ya, entiendo. O sea, esto es muy interesante, o sea, porque en realidad, o sea, muchos de los procesos, digamos, de producción de formas artísticas tienen en su base procesos de producción de formas políticas, ¿no? O sea, como que mucho del trabajo, por ejemplo, que tiene que ver con la abstracción, ¿no? Es el resultado de la pérdida de conocimiento de los contextos en los cuales ciertas formas o ciertas prácticas escriturales o artísticas surgieron, ¿no? Entonces, cuando el contexto en el cual determinadas formas de producir sentido eran leídas como políticas se pierde, empiezan a ser leídas como artísticas, ¿no? En el caso ¿no? de Tapies que estaba planteando, o sea, era muy claro cómo hay una abstracción cuyo cometido es la transferencia de formas anónimas, colectivas, políticas de la protesta. Y esas obras están pensadas en relación con eso y casi como un intento de capitalizar, de publicitar aquellas, ¿no? Pasado el tiempo, cuando ya no queda ni siquiera conciencia de cuáles son los procesos que han producido aquellas formas, aparecen o emergen como arte abstracto, como formalización abstracta, y ahí aparece la idea de genio o de genialidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los distintos letrismos, ¿no? De acciones en el espacio público con esculturas de letras o con volúmenes de letras, pues en muchos casos esos procesos que van a tener lugar después de la Segunda Guerra Mundial y que tienen que ver con el accionismo contemporáneo, provienen de los movimientos sociales de los años 20 y 30 y son, digamos, réplicas de aquellos gestos, ¿no? En algunos casos son hasta reenactments, ¿no? de acciones. O, por ejemplo, en el caso del lienzo negro de Malevich, ¿no? Sabemos pues, que fue el telón de una ópera revolucionaria, futurista, en el contexto ¿no? de la primera revolución rusa, y hoy en día lo vemos como, digamos, el límite posible de la abstracción. Entonces me parece muy interesante ese fenómeno de descontextualización y de pérdida de referentes históricos, por el cual formas de hacer y de comunicar que no tenían dueño y que estaban vinculadas a la expresión de colectivos en el espacio público, acaban teniendo dueño, convirtiéndose en marcas autoriales y generando un determinado tipo de capital simbólico y económico y siendo museificadas, ¿no? Es más complicado que eso, evidentemente, pero bueno, creo que ese fenómeno... Caso de Brosa, o sea, no me atrevo, he leído poco y he leído fundamentalmente algunos de sus libros más librescos, más escriturales, pero bueno, quizás también podría ir por ahí, ¿no?
No sé, Mercè, si te respondo. Sí, gracias, sí. Gracias a ti. Porque bueno, es que es muy interesante lo que dices. Porque, por ejemplo, ahora, aparte de graffiti en Barcelona, si tú vas por las calles, ahí les han dado por poner, ¿sabes? Las botellas las latas de las cervezas y todo esto, las convierten en diferentes letras y hacen mensajes y las enganchan arriba, en las paredes. O sea, hay mucha evolución del mensaje. La gente tiene ganas de hablar y bueno, y habla de Totalmente. diferentes maneras. Totalmente, ¿no? Y en el caso del graffiti, que era lo que comentábamos antes, contemporáneo, ¿no? Hoy en día se ha convertido en un vehículo de gentrificación en muchos casos. Cuando llegué a Nueva York, me sorprendió mucho una noticia en la cual pues, un grupo de grafiteros, digamos, históricos, habían comprado uno de los vagones de metro clásicos, de esos vagones de los 70, y organizaban una fiesta privada en una casa o en un jardín para grafitearlo por los viejos tiempos, ¿no? Y el alcalde de la ciudad, la alcaldía acabó prohibiendo ese acto porque de alguna manera representaba una suerte de sacrilegio dentro de lo que había sido la guerra de la ciudad contra el graffiti. ¿No? La ciudad de Nueva York había creado una sección entera de su policía para perseguir y encarcelar jóvenes grafiteros, ¿no? Y entonces el acto de pintar un vagón, aunque sea un acto privado, de un vagón que había sido comprado y que sucedía en un espacio privado, era una transgresión prácticamente religiosa, ¿no? Y mientras esto sucede, sin embargo, digamos, en la imagen de la ciudad neoliberal, el grafiti, el arte urbano, se ha convertido en uno de sus códigos, ¿no? Al servicio de la producción de mercancías y de capitales, ¿no? Y esta tensión es muy particular, ¿no? De la misma manera como que en determinados barrios se puede pintar con autorización, en otros no. O sea, como hay una lucha por el espacio en la cual, digamos, lo que antes eran formas de arte con una posición muy marcada, pues son mucho más ambiguas, ¿no? Son mucho más ambiguas y están en disputa y están en mutación, pero lo que coincido, Mercè, es en ese deseo de seguir hablando que está un poco en todas partes y que sigue, ¿no? O por ejemplo en la pandemia, pues o sea, ha habido también todo tipo de innovaciones en este sentido, ¿no? Como por ejemplo proyecciones, graffiti proyectados, ¿no? A través de cañones de proyecciones de casas sobre edificios, ¿no? O sea, como que ha habido innovaciones que han tratado también de ocupar con imagen el espacio urbano que había sido, ¿no? Abandonado o, digamos, o cerrado, ¿no? O sea, en ese sentido creo que el proceso está en permanente mutación. Bueno, sí. Bueno, sí. ¿Teniu alguna pregunta més? Vosaltres? Una intervenció? Bueno, ha estat un placer y un honor contar contigo en esta conferencia, muy deseada por nuestra parte. Y bueno, pues esperamos verte en alguna ocasión más. Muy bien, sí. Y muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? Yo de verdad es que he disfrutado mucho y que te da que pensar y es difícil, ¿eh? En estos tiempos reflexionar, pensar y ir creando discurso y diálogo y verlo desde otras perspectivas. Muchísimas gracias, Muchas Germán, gracias, Mercè. Ha sido para mí un verdadero placer también estar aquí con vosotras y nada, espero que nos volvamos a ver. Muchos venga, saludos. un abrazo y buenas noches. Igualmente, hasta luego, chao.